Y como buen viernes de entrevista en profundidad, tenemos ya un amigo de la casa que ha estado con nosotros también en los viernes y nos mantiene actualizado de un tema que es tremendo. Bueno, está con nosotros Roberto Stauroaga, abogado del área legislativa de Comunidad y Justicia y además columnista de El Libero. Roberto, bienvenido, llegó la hora. Hola Mara, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá y también preparándonos para el 18, para el mes de la patria, no como estos meses de casi 40 días de otras cosas, así que muy contento. Sí, medio delirante. Pero bueno, vamos a seguir. Estuvimos hablando de eso un poquito ayer, el jueves, junto a Jorge Gómez. Pero hoy día quería agradecerte que estuvieras con nosotros porque estuvimos conversando la última vez sobre el programa Crece con Orgullo, el PAIC, o sea, el PAIC más conocido como Crece con Orgullo, a raíz de la comisión investigadora por la hormonización de menores de edad, en la transición de género. Y la verdad es que es un tema realmente relevante, pero frente a otras cosas siempre queda escondido u opacado. Y la verdad creo que es importante que la ciudadanía se vaya actualizando de lo que va ocurriendo en esta comisión y qué es lo que efectivamente está pasando en el Ministerio de Salud y en este programa de acompañamiento de identidad de género. Y para eso, Roberto, quería partir precisamente con que nos pusieras en contexto para quienes no tuvieron la oportunidad de comprender qué era esta comisión investigadora y qué es lo que se está viendo, en qué estamos y cuáles han sido los avances de esta comisión. Perfecto. Mira, la comisión investigadora se constituyó hace más o menos un mes, yo diría, un poco más. Son 13 diputados que están recabando antecedentes sobre este programa, que, como tú decías, el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género, o PAI, que su nombre social es Crece con Orgullo, y que está implementado en nuestro país desde abril del año pasado, en el fondo. Y han surgido muchos cuestionamientos porque se ha sabido sobre temas de los padres judicializados, por ejemplo, que se oponen cuando los profesores o cuando algún funcionario de salud quiere ingresar al hijo del programa y el padre se opone. También por el tema de la hormona misma, se han conocido cada vez más casos de lo que está pasando, la edad, los efectos adversos que están teniendo, y un poco la falta de información, el activismo que te está presionando mucho para mantener lo que al final es un negocio en muchos sentidos. Entonces, la comisión investigadora ha tenido unas 5 sesiones. En las dos primeras fue la ministra de Salud, luego fue el ISP, el Instituto de Salud Pública, y Senabast, que se refiere a la compra de medicamentos. Y esta semana, el lunes, fueron citados a la comisión el Hospital Sotero del Río y el Hospital Las Higueras de Talcahuano para que pudiesen, en el fondo, contar qué es lo que están haciendo ellos y cómo lo han visto. Entonces, en eso está la comisión, está bastante centrada, pero también se vienen otros temas, porque acá hay temas relacionados con educación, temas relacionados con justicia, temas relacionados con desarrollo social, porque al final todos los temas que se refieren a los niños dependen también de la Subsecretaría de la Niñez. Entonces, ha salido nuevos reportajes, salió este reportaje de Pavlovich sobre nuestros niños Especial. trans, que también, claro. Entonces, ha sido algo que si bien no ha estado en la primera plana, porque tenemos la crisis de seguridad, la crisis de economía o las elecciones, o el caso Caso audio, Niñez. esto igual está, claro, es pelea por estar ahí, pero sigue dando que decir en el fondo. Ujú. Oye, un poco para ir construyendo, hablaste de estas tres áreas, que es el programa de acompañamiento, la judicialización de los padres y la hormonización de menores de edad. Toda esta información que se ha ido abriendo un poco a raíz de esta comisión investigadora. Lo que sí hemos visto, y un poco ha sido negado por ejemplo, la diputada Schneider u otros también políticos que son también activistas de esta área, es que, ¿qué es lo que es el programa acompañamiento? Que lleva solo lo que es la terapia afirmativa, ¿ya? Que eso es importante entender, porque este programa tiene niños entre 3 años y 17 que empiezan un programa de acompañamiento afirmativo. Si nos puede explicar qué es eso. Muchos diputados negaron que habían padres judicializados, cosa que tú y yo sabemos que sí existen, y que hormonización de menores, efectivamente, no hemos visto, tú me corriges, casos de 3 años, pero sí niños de 9 años siendo hormonizados.
es igual de grave. ¿Por qué no nos enfocamos en esos tres ejes para explicarle bien a la audiencia qué es lo que está pasando en este programa? Claro, bueno, respecto a estos programas, bueno, primero es importante entender que esto no parte con este gobierno. El programa se empieza a diseñar en el gobierno anterior y lo que el programa recoge es algo que ya se venía haciendo en los hospitales desde antes. De hecho, yo ayer recibí una respuesta a transparencia de un hospital que decía que ya en el 2014 estaban hormonando niños. Ah, la Entonces, esto hormonización, ni siquiera el programa de acompañamiento. Hormonización ya venía claro, en 2014, ok. exactamente. Y, por ejemplo, los dos hospitales que también fueron citados este lunes tenían programas propios en sus hospitales, programas de identidad de género, en donde tenían estas dimensiones de acompañamiento social y hormonización desde el 2018 más o menos. Entonces, en el fondo, esto se viene realizando en Chile hace mucho tiempo. Y este programa del PAIC recoge un poco solamente una parte, que es la parte del acompañamiento psicológico. Ahora, eh, el- en estos tipos de acompañamiento, sea psicológico, sea hormonal, acá lo que pasa, por mucho que se niegue, no es que sea una especie de un acompañamiento de un neutro, por decirlo de alguna manera, para acompañar en la búsqueda de una identidad que la adolescencia puede empezar a cuestionarse por parte del menor, sino que muchas veces se toma la declaración del niño como si fuese una verdad absoluta, y si el niño dice, no, yo me siento mujer, o un niño, una niña que dice, me siento hombre, bueno, hay que respetar esa decisión, hay que apoyarlo. Y en el fondo hay que darle todas las herramientas para que se sienta cómodo con esa autopercepción. Y eso incluye la aceptación psicológica propia, es decir, está bien que tú te sientas así, en el fondo no hay nada malo en eso. Y luego todo lo que es un poco la parte más externa, es decir, bueno, la aceptación por el uso de la ropa, del pronombre, la aceptación dentro de la familia, por eso hay como lo que se llama la educación a la familia, que es en el fondo meter la ideología de género a la familia, nada más, directamente, y en los colegios también, porque la dupla psicosocial es un psicólogo y un trabajador social, lo que hacen es que cuando llega un niño al programa, ven estos tres componentes, en el fondo, atención psicológica, atención familiar y atención educacional. Entonces la transición social, todavía no parte el tema de la hormona, y el PAIC se dedica exclusivamente a eso, pero lo que no dicen es que los lineamientos para la implementación de estos programas incluyen la derivación de hormonas, es decir, si es que se solicita la hormonoterapia, entonces se puede derivar. Y es ahí en donde se quedan callados, en el fondo. Y esa es en todas las sesiones que yo he visto, en todos los documentos que yo he visto, el MinSal jamás ha reconocido que el PAC incluye ese problema. Entonces, el enfoque afirmativo lo que está haciendo es eso, es decir, apoyar esa transición. No de decir acá hay que revisarlo, no, acá es, oye, usted, por eso los testimonios son muy fuertes, porque dicen a las primeras sesiones les pasan Claro. hormona al tiro, no se atreven a cuestionar la pregunta. Entonces, eso sería como lo primero. El enfoque afirmativo yo encuentro que es una cuestión que es transafirmativa, que lo han intentado ridiculizar, como decir, acá ustedes quieren que transformemos a los niños en niñas o al revés, pero... Oye, eso no es tan lejano, así que es cosa de ver cómo funciona en la práctica, es cosa de ver las recomendaciones cuando hablan todo esto de la aceptación del nombre social. Es decir, está bien, si él quiere sentirse así, bueno, entonces apoyémoslo. Y yo creo que ese es el gran problema, porque se descarta cualquier revisión de cualquier otra síntoma, cualquier otra comorbilidad que pueda existir antes, depresión, ansiedad, etcétera, y se atiende a algo que realmente no es. Entonces yo creo que acá se están creando muchos, por decirlo así, casos falsos de niños con disforia de género. Y ese es el gran problema que yo estoy viendo en esto. Más allá del tema de la hormona. O sea, solamente la idea psicológica de meter esto en la cabeza de un niño ya es problemática. No, claro, y el problema de esta terapia afirmativa es que no se hace cargo de otras posibles situaciones, desde patologías hasta que haya alguien tratando de influenciar al niño, algún tipo de abuso, algún tipo de exigencia en su alrededor, sino que más bien se enfoca en lo interno y no en lo externo. Y en ese sentido, bueno, estamos con este programa, pero al parecer cuando empezó la comisión investigadora, lo que pudimos ver a través de el programa, la Cámara del Senado, de la Cámara de Diputados, era un desconocimiento de lo que estaba pasando por parte de las autoridades. O sea, tanto la subsecretaria como la ministra de Salud no tenían claridad de lo que estaba pasando y habían medicamentos siendo destinados a la hormonización de menores cuando el Instituto de Salud Pública no tenía la autorización eh, de darlos o entregarlos para esos fines. Exacto, exactamente. Acá yo lo que he visto hasta el momento es que acá, en el fondo, esto es una papa caliente que todos están pasando y que nadie quiere asumir la responsabilidad. Porque,
El Ministerio de Salud dice, miren, nosotros tenemos un programa y este programa no hormona, como si con eso fuese suficiente. No se hacen cargo de que el programa ya tiene problemas en sí mismo y que también debería hormonoterapia. Luego, cuando le preguntamos al ICP, ellos dicen, miren, nosotros solo somos responsables por los usos autorizados de un medicamento. Es decir, los medicamentos pueden tener uso autorizado y también pueden tener usos que no son autorizados, que se conoce como off-label. Y en esos casos, lo que pasa es que es la responsabilidad de prescribir esos medicamentos para un uso no autorizado, responsabilidad personal del doctor. Entonces, el ISP nos dice, ninguno de los medicamentos que se ocupan para hormonas, sea bloquear la puerta de hormonación cruzada, tiene ese uso autorizado por el ISP y por tanto, eso es responsabilidad del médico. Y por tanto, nosotros no somos responsables de lo que hagan ellos. Luego a Senabast le preguntamos, a ver, ¿cuántas son las cantidades de compra? ¿Cuál es el uso que se da? Y ellos nos dijeron, miren, estos son, pero nosotros somos responsables como una institución que provee de medicamentos de comprarlo y distribuirlo. Nosotros no fiscalizamos el uso, entonces puede ser que exista una demanda cada vez más grande de hormonas, pero Senabast simplemente recibe las órdenes o las solicitudes de compra, realiza las compras y luego las distribuye, pero no hay una fiscalización sobre para qué se usa. Mm. Y cuando llegamos a los hospitales, nos les preguntamos ya, pero entonces, si el MinSal no es responsable, si el ISP no es responsable, si Senabast no es responsable, ustedes son responsables y nos dicen, sí, pero en el fondo nosotros lo que estamos haciendo es que estamos actuando en virtud de la Lex Artis, de la práctica médica reconocida internacionalmente, en el fondo. Y ahí es donde se produce el problema, porque el informe CAS y todos los hechos anteriores precisamente demuestran que acá no es que haya un consenso científico sobre un uso no autorizado de un fármaco que se le está entregando a un niño cuando tiene algún tipo de este síntoma de disforia de género. Entonces, ahí uno dice, ya, pero entonces, ¿quién es el responsable? ¿De dónde partió esto? ¿Cómo se implementó este enfoque afirmativo? ¿Quién fiscaliza los medicamentos? Porque o si no, tenemos un problema de una trazabilidad y una fiscalización que es casi imposible de lograr. No sabemos, en el fondo, cuántos de los medicamentos que se están comprando se están usando para usos que no están autorizados. Y siempre nos vamos a topar con la respuesta de no, esto está justificado por el propio doctor. Oye, bueno, estamos conversando con Roberto Astauroaga, abogado del área legislativa de Comunidad y Justicia. Bueno, también asesor en la Cámara de Diputados respecto a este tema. Te quería preguntar, para ir cerrando este bloque, finalmente, para explicar a la gente el informe CAST, estos temas de identidad de género, de hormonización de menores, con las múltiples consecuencias de salud que vamos a plantear ya en el segundo bloque para que profundicemos. Han estado, claro, haciéndose a nivel internacional en bastantes lugares, pero eh, lo que dice el informe CAST finalmente es que no hay estudios serios que avalen que esto traiga mejoras para los jóvenes que tienen algún tipo de incongruencia de género, tanto el tratamiento psicológico como el de hormonización. Explícanos más profundo, porque se trata de confundir que esto es un tema como anti-trans, anti-diversidad, anti-disforia de género, pero esto simplemente tiene que ver con las consecuencias en menores de edad de tratamientos como estos que no están comprobados por estudios serios. Claro, o Entremos en sea, eso. el informe CAS es una investigación que encarga el gobierno inglés en 2020 a una pediatra muy reconocida para que investigue por qué están aumentando los casos de identidad de género en Inglaterra principalmente. Y ella realiza una investigación de 4 años en donde estudia profundamente esto, estudia y encarga revisiones de los estudios que avalan estas prácticas. Y las conclusiones a las que llegan los estudios es que no hay evidencia científica sólida que demuestre los beneficios que dicen que producen este tipo de tratamiento, sea social o sea hormonal. Em, entonces, el informe lo que intenta, o sea, lo que muestra que es, oigan, acá o hay evidencia de baja calidad, o no es sólida, o es pobre, ocupa distintos calificativos para decir que no es seguro lo que se está haciendo. Y por eso dice que recomienda extrema precaución en lo que se trata al menos de los tratamientos hormonales. Ahora, el problema, uno de los principales problemas que tienen es que no hay seguimiento a largo plazo de los efectos, o muchas veces los efectos de las hormonas de bloqueo de la pubertad se confunden con los efectos de la hormonación cruzada. El bloqueo de la pubertad en el fondo es detener la pubertad, o sea, impedir que un niño pueda seguir creciendo y que se desarrolle lo que se llama las características sexuales secundarias según cada sexo. Entonces, en el fondo se atrasa, se congela el tiempo, por decirlo así.
Y luego viene la hormonación cruzada, que yo a un niño le doy las hormonas que son propias de las mujeres y a los hombres las hormonas que son propias de las mujeres. Entonces se empiezan a desarrollar una apariencia que es del sexo contrario. Y ahí es donde se producen estos problemas porque a veces no se distinguen cuáles son los efectos que corresponden a uno u a otro. Claro, porque son Eh, cuerpos que no están diseñados para esas hormonas, para esa claro, cantidad de hormonas en exactamente. el cuerpo. Claro, o sea, no solamente, claro, por esa cantidad de hormonas, pero también el tema de la transición social que está pasando también un poco colado es grave, porque acá dicen, oigan, acá no está demostrado que esto tenga efectos positivos. No, dice que tampoco está demostrado que tenga efectos negativos, pero uno se rige por la regla general de decir, oigan, acá es evidente que, la crisis de la identidad dentro de la pubertad es un proceso natural que termina y que por eso hay muchas tasas de desistimiento de la idea de un niño cuando pasa a la adolescencia de que es trans. Y por otro lado, lo que sí demuestra, o lo que dice que sí está comprobado, es que cuando uno, en el fondo, apoya la transición social, hay una probabilidad más grande de que se pase una transición hormonal. No sé y esto igual, por una cuestión de sentido común, más o menos tiene una lógica, porque uno dice, si yo estoy constantemente diciéndole a un niño, oiga, si usted se siente mujer, está bien que se vista de esta manera, que la traten con un nombre mujer, que ocupe el baño de las mujeres, y así, eh, el niño después va a querer seguir avanzando para que no solamente sea el entorno social o la apariencia externa, sino que también lo pueda ver en su propio cuerpo físicamente, que es del sexo contrario. Entonces ahí es cuando se pasa a la terapia hormonal, porque si no yo estoy como en el fondo creándole una expectativa de que es del otro, pero realmente él sabe que no lo es. O sea, Mm. eh, que no tiene como, por ejemplo, una manzana Adán o no tiene pelo o al revés, tiene menos masa muscular, en el caso de las mujeres. Y por eso la transición social es grave, porque en el fondo es como un acelerador para pasar a la transición hormonal. Nosotros estamos muy preocupados de la transición hormonal, pero si es que no atendemos el origen del problema, en el fondo estamos creando una masa crítica de niños que están ansiosos de querer pasar. Claro, interesante. Eso también lo decía en su declaración Santiago Ormazábal en la comisión. Lo hemos tenido aquí también, gran activista trans de Disforiamente, que decía efectivamente, si tú tienes el nombre, tienes el acceso, pero la gente no te percibe así, evidentemente el siguiente paso es la transición hormonal por tratar de que la gente perciba lo que tú estás tratando de decir a nivel de nombre social. Oye, muy interesante el tema, nos tenemos que ir a una breve pausa, estamos conversando con Roberto Tauruaga, abogado del área legislativa de Comunidad y Justicia. Vamos a una breve pausa y volvemos con más Llegó la hora. Bueno, y seguimos esta interesante conversación junto a Roberto Astauruaga, abogado del área legislativa de Comunidad y Justicia y también asesor parlamentario. Bueno, estábamos conversando de todo de la comisión investigadora a raíz de la información que hemos tenido respecto al programa de acompañamiento de identidad de género, más conocido como Crece con Orgullo, a raíz de ciertas irregularidades en el uso de medicamentos, armonización de menores, el informe CAS que conversábamos al final del primer bloque, y por supuesto el informe también, o sea, el reportaje que se hizo, un informe especial que también ha dado a conocer ciertos elementos que son clave. Estábamos, Roberto, conversando respecto a el programa. Pero hay una parte que ha generado debate en la opinión pública y negación por parte de algunos actores que respaldan este programa, que es la judicialización a los padres. Lo que hemos visto, lamentablemente, es que quienes no necesariamente se oponen, pero sí tienen alguna resistencia con que sus hijos entren a una terapia afirmativa, quieren buscar otras alternativas o quieren, o quieren esperar a que sean mayores de edad para que puedan tomar ciertas decisiones, son tratados como padres resistentes, y se dice que aquí hay una vulneración de derechos porque hay un interés superior del niño. Conversamos un poco respecto a esto, porque perdón la introducción larga, pero yo que soy muy cercana a lo que es trabajar o estar cerca de niños que han sido vulnerados en sus derechos. A mí me parece que un padre que te quiera, te ama, que quiere esperar y quiere buscar alternativas para poder tratar de la mejor forma posible a su hijo, está muy lejos de ser un vulnerador de derechos y lamentablemente están siendo tratados como quienes realmente hacen unos abusos brutales de los menores. Entonces quería entrar en esto y yo sé que tú también eres muy cercano a los casos de los padres judicializados. ¿Por qué no nos cuenta un poco qué se está viviendo ahí? Sí, nosotros
Bueno, Comunidad y Justicia tiene un área judicial que se encarga de ver varios temas y uno que ha tenido un crecimiento muy grande en el último tiempo ha sido este. Nos han llegado muchos casos de padres judicializados, en el fondo, es decir, padres que, por ejemplo, reciben una notificación de un colegio, de un CEFAM, de que el hijo es trans, los padres se oponen y los colegios o otras personas presentan denuncia ante tribunales de familia y en los tribunales de familia las primeras resoluciones en el fondo ordenan dos cosas generalmente, de las más graves. Que se separa el padre del hijo porque se considera que está afectando su derecho a la identidad de género, entendido como un derecho a entrar a este programa, cosa que no tiene sustento legal, o sea, la ley no establece eso, y que se ordene el ingreso del menor al programa. Es decir, son estas dos cosas las más graves que pasan. Se contradice explícitamente la voluntad de los padres. Entonces, nosotros llevamos, yo creo, unos 5 o 7 casos. De hecho, ayer nos llamó también una mamá porque también le había pasado lo mismo. Se habían opuesto, la mamá se había opuesto a que su hijo ingresara a este programa, no, perdón, a ser tratada como trans y la habían denunciado y el tribunal había ordenado que le quitaran a la hija. Entonces, esto pasa en Chile. No es una mentira, no es un mito, no es un cuento para meter. No, pasa. Y nosotros lo hemos visto de cerca. Entonces, esto es grave en el sentido de que no solamente porque ocurre, sino porque también el diseño del programa, en el fondo, funciona para que quien está de acuerdo con el país no tenga problemas. Es decir, los papás que están de acuerdo con que quieran transferir a su hijo, perfecto, entran. Ahora, uno no sabe en qué condiciones entra. En condición de ignorancia, qué condición de chantaje emocional de decir hijo trans o hijo muerto, que es una amenaza que le llega mucho. Sí, Pero los que no están de acuerdo en el fondo, no es que no puedan o tengan la posibilidad de elegir otra alternativa, sino que son denunciados. Es decir, o está esta opción o no hay ninguna más. O tú entras por las buenas o entras por las malas. Eso es lo grave. Esto es algo que es del Estado, es del gobierno. No es una cuestión que se decía, o sea, es una cuestión que está promovida, que está permitida, que las duplas psicosociales tengan esta facultad de poder denunciar. Por ejemplo, también puede pasar que si durante, o un papá está de acuerdo con que el hijo ingrese al programa, pero luego no está de acuerdo, decide sacarlo, ahí también se arriesga, porque la dupla puede considerar que está afectando el derecho a la identidad de género del niño y puede denunciarlo. Entonces, ese es el problema que nosotros estamos viendo, que esto está creciendo y nosotros hemos pedido por transparencia a los hospitales. El país está implementado en 37 hospitales. Nosotros hemos pedido información a esos hospitales para que nos digan cuántas son las derivaciones que reciben por parte de tribunales de familia. Y hasta el momento nos han llegado que reciben 50 casos. Entonces uno dice, son 50 casos de padres judicializados y a mí ya me parece una cifra, o sea, ya con uno es suficiente, pero 50 uno dice, esta cuestión claro. es sistemática en el fondo. O puede haber otras razones. Puede ser que haya otras razones, pero ya te da un número grande y que te abre muchas sospechas. Entonces, ese problema es muy grande. Y lo último sobre este tema es que esto lo dijo la subsecretaria al Bailey en la Comisión de Familia del Senado. Yo estaba ahí, porque nos tocó exponer con otros profesores, que no importa el consentimiento de los padres para autorizar. Es decir, que al padre se le informa, no es que se le pida autorización para ingresar al programa. Entonces, eso ya te marca un límite muy distinto, porque Claro. cuando se restringe o suspende un derecho fundamental, se tiene que hacer explícitamente en la ley. Y yo creo que eso no debería pasar en la ley de identidad de género, pero es que además la ley no lo establece. No establece ninguna norma, porque hay casos, por ejemplo, en el caso del aborto, en una menor de 14 años, la ley establece explícitamente que si es que el padre se opone, se le puede pedir autorización al juez. De hecho, ahí la regla general sigue operando, es la autorización del padre. Pero si es que el padre no está de acuerdo, ahí recién se le pide la autorización al juez, es subsidiario. En el caso de la ley de identidad de género, no se establece ninguna norma. Es decir, cuando la ley quiere suspender el derecho del padre, lo tiene que hacer explícitamente. No se puede hacer por una política pública que tiene un rango muy, muy lejano con la ley. Y eso lo verá. Y por otro lado, la ley de identidad de género, respecto a los menores de edad, regula el cambio de nombre y sexo registral desde los 14 años. Y ahí también depende de los padres, porque son los padres los que hacen la solicitud, no la hace el menor. Y de hecho, dice, si es que un menor realiza la solicitud, se tiene que rechazar, porque la tiene que realizar el padre. Por tanto, no se entiende por qué acá el criterio cambia, y por eso yo creo que es una cuestión que es ilegal y es inconstitucional. ¿Y cómo se pelea eso? Porque
Pareciera que hoy día estamos llenos de aprobaciones de leyes o de proyectos por parte de las distintas cámaras que son o ilegales o inconstitucionales. Podría nombrar un montón, pero me quiero enfocar en este tema. ¿Cómo puede ser que tengamos un Congreso que hace leyes que son ilegales o inconstitucionales? Parece como anti-sentido común, anti-preparación, anti-todo. ¿Cómo se está manejando para poder entrar a manejar esta ley de identidad de género y sus vulneraciones constitucionales? Claro, en la Comisión de Familia del Senado, el senador Walker eh, y la senadora Carvajal, que uno es de Demócrata y la otra es del PPD, en el fondo dijeron que acá esto le hacía muchísimo ruido, que no se encontraban amparados por la ley y que no estaban de acuerdo con que se excluyeran a los padres de esta manera. Eh, entonces, claro, se pueden hacer modificaciones. Yo creo que ellos si bien se advirtió, no se acogieron las sugerencias de que acá tenía que explicitarse el rol de los padres en cuanto a los primeros y fundamentales educadores. Eso no quedó en la ley. Y el problema no se produce porque, en el fondo, o sea, el problema se produce porque no está en la ley, porque son los reglamentos, las políticas públicas las que establecen esto. Es decir, van más allá de lo que la ley establece. Ahora, yo igual creo que esto no se soluciona por integrar el derecho de los padres a la ley. Yo creo que el problema está en la ley misma y en la existencia de estos programas de acompañamiento, porque, insisto, ya el programa de acompañamiento tiene un enfoque que perjudica al menor de edad al apoyar la transición, en vez de hacer una revisión mucho más integral. Entonces, yo creo que la modificación tiene que ser mucho más profunda de que simplemente incluir a los padres. Oye, en esa línea, ¿cuáles son, más allá de incluir a los padres? Porque acá es una trampa un poco de doble filo, porque una cosa es incluir a los padres y otra es aceptar su decisión. Pero tú puedes decir, ya, yo incluyo a los padres en esto, que es un poco lo que el ministerio ha tratado de decir, no, si los jóvenes van, los niños van todos con padres, se les tiene que informar, que fue un poco lo que salió en el reportaje Informe Especial con Pavlovich. La diputada Schneider decía, se le tiene que informar, pero informar que su hijo ya hizo una transacción, muchas veces contaban casos, el hijo ya había hecho la transición social en el colegio y al papá lo llaman y le dicen, oye, tenés que empezar a tratarlo de manera distinta, haz un duelo con tu hijo. O sea, no hubo un acompañamiento en el proceso siquiera, no, el padre no participó desde un comienzo en lo que estaba pasando. Entonces, claro, o te subes al carro, que el carro ya está avanzado, pero varios metros más adelante, o terminas en problemas judiciales, lo cual a mí me parece bastante complejo porque te indica que aquí tanto desde la perspectiva del el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación están avanzando sin informarle a los padres hasta que han logrado un poco el objetivo que ellos quieren. Porque lo que más me llama la atención de esto, y que para que hablemos de estos dos puntos, es que se hable de infancias trans. Y en el fondo es como, ¿y por qué ustedes están haciendo, quién está haciendo este diagnóstico que estos niños son trans? O sea, para un tratamiento para llegar a que un niño tenga disforia de género implica años de revisión de su crecimiento, de su entorno, de su desarrollo, de cómo va viendo su opinión, su percepción, todo. Pero es como, ya, el niño que entra es trans. Me parece un poco loco, avanzado, que se estén haciendo diagnósticos de la nada. O sea, ¿quién hace los diagnósticos? ¿Los profesores? O sea, Por eso. porque, ¿qué es lo que pasa cuando un niño en el colegio dice, no, yo soy trans? Si el profesor se opone o el director se opone, se arriesga una sanción, una denuncia, en el fondo. Pero por otro lado, no Están en puede la misma diagnosticar. situación que los padres. Exactamente. O sea, están acorralados, porque si lo apoyan o dicen que sí o lo dirían o lo que sea, lo hacen en base a solamente a una declaración. Que es distinto, por ejemplo, en un caso de la denuncia de un delito, creo yo, dentro de, no sé, el contexto familiar, un contexto vecinal o lo que sea. Acá es otra cosa, acá no es algo referido a un tercero, sino a uno mismo. Porque si no, porque si al final el sexo es solamente un factor o una categoría que depende de la sola autopercepción, entonces podemos empezar a aplicar lo mismo para otros factores, como la edad, por ejemplo. Entonces, no, que yo tengo 10 años y el niño tiene 5 años. Claro, o Entonces al revés, empezamos un gallo que tiene 40 dice que tiene 9 y quiere ir a jugar con exactamente. niños. Claro. Entonces uno dice, ya, entonces te creo. Ya. Entonces el profesor, claro, quedan entre la espada y la pared, porque por un lado hay una circular
que es la circular 802, la Superintendencia de Educación, que dice que si es que un niño quiere ser tratado según su nombre social y tiene más de 14 años, lo puede hacer, o sea, el colegio tiene que hacerlo, tiene que aceptarlo, eh, y tiene que informar a los padres. Y puede que haya oposición de los padres, pero igual, de nuevo, ahí lo que prima es la voluntad del niño. Entonces, uno se pregunta, ¿quién está haciendo, en el fondo, la revisión de un caso para decir qué es esto? ¿Basta simplemente la declaración para poder mandarlo a estos programas? Y yo creo que es ahí en donde está produciendo el problema. Y por eso yo creo que acá a mí es de las cosas más graves que yo creo que tiene el programa, pero como mencionaba, el programa tiene este componente, el componente de atención psicológica, familiar, pero también educacional. Y el componente de la atención educacional es muy problemático porque las duplas psicosociales del país tienen como tarea ir a los colegios a informar sobre el programa. Y el diseño del PAI tiene muchas puertas de entrada, esto es como una esponja. Y una de las puertas de entrada son los establecimientos educacionales. De hecho, nosotros hemos preguntado por transparencia también cuántos vienen de establecimientos educacionales. Y de los, nosotros hasta el momento ya hemos registrado más de 1.000 ingresos en el fondo de menores de edad al PAI. Y de los que corresponden a niños que están o que vienen de establecimientos educacionales son cerca de 40. Y es poco. Pero uno acá tiene que hacer doble clic, porque cuando la ministra de Salud fue a exponer esto a la comisión investigadora, dijo, acá hay un 75% que proviene de establecimientos de salud y un 7% que viene de establecimientos educacionales. Pero la derivación al país puede ser indirecta, porque ¿cuántos han llegado del colegio a un CEFAM, por ejemplo, y de ahí al país? Claro. Entonces, si uno hace un doble clic ahí, la cifra puede aumentar muchísimo más. Entonces uno empieza a calzar y a decir, a ver, por un lado tengo una dupla psicosocial que va a un colegio y hace una capacitación. Nos dije, el sotero no, la higuera dijo que era solamente los profesores, vaya a saber uno. Por otro lado, nos dicen que tenemos casos, testimonios de padres que son derivados del colegio al CEFAM y el CEFAM al país. Y esta cifra que uno si le hace doble clic queda. Y por otro lado, tengo que en la intervención escolar que se hace cuando llega un caso a un país, es que se va al colegio y dice, hay que hacer charlas desde arriba hacia abajo, los directores del colegio, los profesores, los apoderados, los alumnos, y según los alumnos se distinguen tipos de formaciones. Es decir, a los niños más chicos de jardín básica se les pasan libros sobre género. Después a los más grandes son charlas y cosas así. Entonces, uno dice, acá en el fondo lo que está pasando es que están creando la demanda que justifique la existencia del programa, porque es en los colegios en donde está pasando que se produce este efecto del contagio social de disforia de género de inicio rápido, es decir, porque tengo una, entonces tengo más, y los testimonios cuentan Buen que en el punto. curso hay 1, 5, 10 casos. Entonces, ¿cuál es la gravedad de esto? Que están usando a los colegios, a los niños, para meterles la idea de que pueden ser trans. Y si es que lo dicen, no hay posibilidad distinta que sea la de ingresar al país. Porque si no lo haces, te arriesga que te denuncien. Ese es el problema que tenemos. Entonces, a mí eso es lo que me causa, lo que creo que es muy grave, porque la intervención escolar está pasando sin conocimiento de los padres, sin consentimiento de los padres. Y de hecho, y con esto cierro solamente, eh, la ministra informó que existen en el país hay cerca de 1.900 niños, si no me equivoco, julio de este año. Em, y posteriormente dijo que habían 600 menores que estaban recibiendo hormonas. Nosotros no sabemos si esos 600 corresponden a menores que estaban en el país y fueron derivados a hormonación, o al revés, o cuáles son las cifras que existen. Mm. Porque si es que corresponden a menores que fueron derivados del país, tenemos en el fondo dos cifras negras más. Tenemos 600 menores que están derivados del país, pero además faltan los menores que están hormonados sin relación con el país. Y todo esto solamente en la red pública de salud. Y hay que agregar el dato de los menores que están hormonados en la red privada. Claro. Entonces, en el fondo, esta cifra puede aumentar muchísimo más. Y por otro lado, nos dijeron que era desde los 10 años que estaban hormonando. Pero nosotros ya conocemos tres casos de tres hospitales distintos que están hormonando desde los 9 años. Entonces, esto es una cifra preliminar muy mala que solamente se obtuvo porque la ministra mandó correo a todos los servicios de salud preguntando, pero dependen de la respuesta de los servicios de salud, que a Claro, su vez que dependen no de la saben. respuesta del hospital. Entonces, falta mucho, mucho. Oye, Roberto, para ir cerrando, ¿quién va a ser el responsable
legal, penal de esta situación? Porque nosotros cuando vemos cientos de jóvenes a nivel internacional que van más avanzados que nosotros en Estados Unidos, en Europa, que hoy día, siendo adultos jóvenes de veintitantos años, dicen, me destruyeron mi salud, me hicieron dependiente a medicamentos y hormonas para el resto de mi vida, no me trataron la depresión que yo tenía, la angustia que yo tenía y me tiraron a este programa como si una manipulación estética en el fondo fuera la solución a los verdaderos problemas que yo tenía. Lo que estamos viendo hoy día a nivel de transición internacionalmente es enorme. ¿Quién se va a hacer responsable de esos niños en un futuro? eh, Todos los que hayan tenido algún tipo de participación, y esto puede ser de lo más alto a lo más bajo, lo más alto va a ser el Estado. Yo creo que en un momento vamos a tener una gran cantidad de demandas contra el Estado por falta de servicio, porque se implementó una política pública que no tenía evidencia científica y que estaba provocando un daño enorme. Yo creo que eso va a pasar en algún minuto y ahí yo imagino que incluso cuando esto ya empiece a fallar, las demandas van a ser colectivas, eso como cuando hay un problema de salud general, bueno, acá yo creo que se puede, con CONADECUS o instituciones así, esto da para largo. Luego está la responsabilidad personal de los doctores que hicieron estas operaciones o estos tratamientos hormonales, porque sí se han hecho operaciones a menores de edad, y de hecho el MinSal también lo reconoció. Dijo que se han realizado 6 operaciones a menores de edad entre el 2006 y el 2019, si no me equivoco, pero a nosotros no nos calza con nuestros datos que han salido por transparencia. Es decir, que se han realizado también en 10, al máximo 10 operaciones entre el 2001 y el 2022. Entonces, la cifra puede ir cambiando o puede ir aumentando. Luego está la responsabilidad, y esa responsabilidad puede ser penal, civil, sanitaria, ética, de todo tipo. Pero también va a pasar algo muy triste, que también está pasando en el extranjero, que es la demanda contra los padres. Mm. Hay hijos que han demandado a sus padres porque en el fondo los metieron en esto. Y les alegan, ¿cómo ustedes pudieron hacerme esto sin saberlo, sin tener a la vista todas las consecuencias que pueden haber pasado, sin tener en cuenta los riesgos, los daños que me iban a provocar? ¿Por qué no se opusieron o pensaron que la capacidad de discernir de un niño de 13, 14, 15, 16 o 17 años es suficiente y no se atrevieron a oponerse, en el fondo? Y yo creo que eso también va a pasar. Entonces, acá la responsabilidad va a ser también respecto de los padres, y eso es quizás lo más triste. Así es. Bueno, es un temazo, tú bien sabes que nos importa mucho acá lo que está ocurriendo con los menores, así que vamos a estar atentos a los distintos avances que tenga esta comisión y esperamos que sea exitosa en su resultado y se logre un acuerdo en base a primero proteger a los niños. Roberto Austauroaga, abogado del área legislativa, Comunidad y Justicia, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Mara, un gusto estar acá y que tengan un muy buen 18. Igualmente. Bueno, y nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la hora.